muy común, pero la palabra Señor tiene un sentido muy especial. Señor es aquel que le dan poder y le dan autoridad y le dan poder de gobierno. Ese tiene señorío. Entonces no es cualquier palabra, pero como a veces la gente no lo sabe, ¿verdad? A todo mundo le llaman de esa forma. Entonces quiero que usted vaya aprendiendo a través de la palabra y podamos entenderlo para que así, hermanos, lo llevemos a la práctica. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo necesitamos aprender que cuando reconocemos poder de gobierno sobre nosotros de parte de Dios, también nosotros vamos a tener ese poder también de parte de Dios. Pero si no aprendemos a reconocerlo ni a someternos como debe de ser, fíjese que eso platicábamos con mi esposa hoy, le digo, mira, hay hermanos que a veces parece que sí se sujetan, le digo. Parece que sí obedecen, le digo, pero no obedecen. Aparentan obediencia, le digo, y se siente feo, hermanos, pero yo le digo a mi esposa, ya el Señor les enseñará a entender lo que pasa cuando uno no reconoce poder de gobierno, porque en el poder de gobierno está la autoridad. Y quien no reconoce autoridad como debe de ser, hermanos, nunca va a fluir como una autoridad, ni como un poder, ni como un poder de gobierno. Entonces, por eso creo que sí es importante que podamos conocer esta palabra. Y el día de mañana tenemos un tema muy interesante también, que yo espero en Dios que usted se esfuerce por estar, ¿verdad? Y es gratis, hermano, no le cuesta nada. Nada más esfuércese a tirar las cobijas más temprano, ¿verdad? Y estar aquí en la casa de Dios. Bueno, mire, vamos a introducirnos en este tema, ya oramos. El verdadero gobierno, a ver, déjeme ponerlo ahí. El verdadero gobierno. Voy a tener que regresarme un poquito en algunas cosas, porque les di un tema la vez que vine sobre gobierno, que también Dios nos habló en ese punto, pero hoy vamos a dar otras cosas que no había dado. Entonces, mire, pongamos, la palabra gobierno es la palabra, hermanos, griega proistemi, y significa estar delante, significa gobernar, significa ocuparse de y presidir, pero ocuparse de también buenas obras. Y ahí le puse el numeral del griego del diccionario Strong, para que si usted tiene una Biblia con numerales hebreos y griegos, usted puede encontrar que es ese significado que yo le estoy poniendo. ¿Por qué, hermanos? Porque el que aprende a gobernar va a estar delante de Dios. Y va a estar delante de multitudes también. Entonces, mire, cuando nosotros entendemos lo que es gobierno, no deberíamos de gobernar hasta aprender a entender qué es gobierno. Porque muchas veces, hermanos, se abusa de lo que es el gobierno y se abusa de lo que es la autoridad. Y no debe ser así, ¿no? Todos los seres humanos merecemos respeto y merecemos que se nos vea como personas o como hijos de Dios, hijas de Dios, ¿verdad? Pero cuando usted no conoce esto, hay gente que abusa de sus vidas. Hay iglesias donde han pasado cosas terribles porque la gente ignora mucho. Fíjense que solo por el hecho de que alguien se cambie de una iglesia a otra, antes se le decía, si te vas de aquí te va a ir bien mal. Pero no vas a encontrar otra iglesia igual a esta. Hasta te puedes ir al infierno. Les metían un miedo, hermano. Y yo digo, ¿por qué tener a alguien a la fuerza en la iglesia? Si alguien se quiere ir, que le vaya bien, que Dios lo bendiga. Y que de veras encuentre, que si se va a cambiar es porque encontró buena doctrina, ¿no? Y un buen gobierno. Pero si se cambia para irse para abajo, ahí sí está mal. Eso es algo que uno tiene que examinar siempre. Nosotros como hijos de Dios no tenemos que buscar un lugar donde en lugar de subir, bajemos. Que en lugar de avanzar, retrocedamos.
Entonces, no debería ser así, pero ¿cuándo es que usted aprende a entender esas cosas? Cuando usted se mete a escudriñar las Escrituras, se interesa por investigar la palabra. Entonces es cuando usted va a ir aprendiendo, no para sublevarse o creerse más que otros, no es para eso, sino que es para entender lo que Dios le ha concedido. Y cuando entendemos eso, entonces nosotros mejoramos mucho y podemos servir mejor. Entonces, mire, en el primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 9, dice: yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento. ¿Discernimiento para qué, hermano? Para gobernar a tu pueblo, dice. Y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, dice, ¿quién podrá gobernar a este pueblo, a este gran pueblo tuyo? Dice lo que el rey Salomón dijo. Entonces aquí es donde nosotros debemos de entender. Primero, se está hablando, hermanos, de pedirle a Dios discernimiento para gobernar al pueblo de Dios. Quiere decir que dentro del gobierno entra esta palabra, discernimiento. ¿Por qué, hermano? Porque si alguien gobierna y no tiene discernimiento, es alguien que lo van a bailar, hermano. Le van a jugar la vuelta con facilidad y no lo van a respetar como una autoridad. Entonces, todo el que gobierna debe tener autoridad de parte de Dios. Ahora la pregunta sería, ¿solo los pastores gobiernan? ¿O solo los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas? Ustedes también pueden gobernar. Porque tenemos un poder para gobernar todos, en diferentes niveles. Entonces, cuando entendemos esto, venimos a darnos cuenta de que el que va a gobernar debe tener el poder de discernir. ¿Por qué? Porque dice que debe de distinguir entre el bien y el mal. Si no dice de lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo? Entonces, miren, hermanos, el discernimiento es algo que es un conocimiento que nos capacita de tal manera que cuando alguien se siente muy listo, más que la autoridad, y le quiere salir adelante, cuando él llega al lugar, el que ministra ya lo está esperando. ¿Se acuerda usted que en la Biblia había una mujer de un rey que se llamaba Jeroboam? Que su marido le dijo, ¿te acuerdas que cuando yo iba a gobernar, hubo un profeta que me dio palabra y me dijo que yo iba a ser rey? Le dice, pues ahora tenemos una necesidad, un problema grande. Prepárale unas tortas de miel y llévaselas. Y cuando iba entrando a las puertas de la casa, el profeta ya no veía, ya estaba ciego por la edad. Y el profeta le dijo, entra, mujer de Jeroboam, porque te estaba esperándoles. Y fíjense, hermanos, que cuando, mire qué tremendo, su vista física ya no veía, pero su visión espiritual estaba prendida. ¿Por qué te finges otra? Le dijo. ¿Y sabe qué le dijo? Si hubieses venido a mí tal como tú eres, le dijo, hoy cuando tú entraras en la ciudad, le dijo, tu hijo viviría. Pero por cuanto te finges otra al venir a mí, le dijo, hoy cuando entres en la ciudad, tu hijo morirá. Mire, hermano, qué tremendo discernimiento tenía este profeta para que no lo engañaran y recibieran una respuesta favorable cuando ellos estaban actuando mal. Entonces aquí es donde ahora nosotros entendemos que el poder de gobierno se lo dan a aquellos que están dispuestos a servirle a Dios, que están dispuestos a ser capacitados en el discernimiento espiritual. Porque sin discernimiento espiritual, hermanos, el pueblo va a errar en el blanco, se va a desviar del camino, va a tomar direcciones equivocadas. Entonces ahí es donde nosotros vamos a entender por qué Dios en la iglesia ha puesto ministros o pastores. Porque Dios sabe cómo es el pueblo. Fíjense que es tremendo, hermanos, pero
Cuando nosotros vemos esto decimos, como pastores, guiar familias no es fácil. Guiar personas no es fácil. Y más cuando no están dispuestos a someterse en obediencia. No es fácil. Pero como uno tiene un llamamiento, entonces uno lo que hace es, Señor, pues dame lo que necesito. Ese es el punto al que tenemos que llegar. Dame lo que necesito para gobernar. Entonces, ¿qué pidió aquí el rey Salomón? Da a tu siervo discernimiento. Dice que lo primero que pidió, si voy a gobernar, dale a tu siervo, por favor, discernimiento, Señor. ¿Para qué? Para distinguir entre el bien y el mal. Porque de lo contrario, dice, entonces no se puede gobernar a un pueblo grande sin tener ese don de parte de Dios. Bueno, entonces usted va a decir, hermano, entonces quiere decir que el que gobierna, mire, no vamos tan lejos en la vida diaria. Si usted tiene un negocio y tiene empleados, hay unos que son bien listos, hermano, y lo adormecen tan fácil que usted se metió la mano, sacó la billetera y le dice, aquí está, pues ten lo que quieres. Entonces te espero una semana a trabajar. Hermano, no llegó. Y dice, me bailó pero bien bonito. Me sacó dinero y no ha venido. Entonces usted dice, bueno, ¿y qué me pasó a mí? Si yo soy el jefe aquí, yo tengo que saber qué personas estoy atrayendo a trabajar conmigo, ¿verdad? Debo de conocerlos. Porque si no los conozco, van a querer hasta quitarme el negocio o hacerme la competencia. Entonces miren, hermanos, qué tremendo es eso. Nos pasan tantas cosas muchas veces porque no conocemos cómo gobernar. Mire, eso es tremendo. Me acuerdo cuando yo recién llegué a México, hermano. Me iba yo a Guatemala y había un hermano que llegaba. Este traje me gusta, este me voy a poner. Estos zapatos también me gustan, estos me voy a poner. Y cuando yo llegué dije, bueno, mucha de mi ropa no está aquí. ¿Y qué pasó? Entonces yo pregunté, hermano, no sabe qué pasa. Tal hermano dice que usted lo quiere mucho y pues que no le voy a decir nada si él agarraba sus trajes y su ropa y se la ponía, y sus zapatos. Y un día quiero abrirle a la estufa para prepararme un plato de comida. No hay gas. Dije, tal vez el tanque está cerrado. Hermano, y llego y no hay tanque. Hermano, ¿y qué pasó? Tampoco está el tanque. Dijo que lo iba a tomar prestado. ¿No se oye? Ah, bueno, pues. Entonces miren, hermano, a lo que vamos con esto. Yo dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Dije yo. Gracias, hermano. Hoy sí ya me oyen. Yo, ¿qué está pasando aquí? Me senté un rato, dije, voy a tener que tranquilizarme y pensar qué es lo que tengo que hacer para dar solución a esta situación. Ya pensé, entonces fui a la casa del hermano y le digo, de aquí en adelante usted no tiene permiso de subir al segundo piso, ni de tomar nada de la casa, ninguna de las cosas. Es que yo pensé que como somos cristianos, yo puedo tomar todo. No es así. Entonces miren, hermano, mucha gente, por eso la Biblia dice que no vivamos una vida disoluta,
Eso quiere decir que no vivamos una vida desordenada, donde no tenemos ningún poder que nos frene. Entonces desde ahí yo dije, se acabó, nadie sube sin mi permiso allá. Nadie toma nada de aquí sin mi permiso, esté yo o no esté. Entonces, ¿sabe qué empecé a hacer con eso? Yo dije, es que nadie tiene más la culpa que yo. Porque uno piensa, ay, pero va a pensar que somos hermanos y que qué malo que como hermanos no lo puedo dejar que agarre las cosas. No, dije, no. Es que la gente debe de saber respetar y debe de saber entender que hay una autoridad en cada hogar y se debe respetar lo que ahí hay. Entonces ahora yo les voy a enseñar que ellos no deben de comportarse de esa forma ni hacer de esa forma. Entonces, hermanos, ¿qué empecé a hacer? A establecer un poder de gobierno en el lugar. Porque ayer a la iglesia yo ahí vivía también. Pero hermano, tal vez iba a decir algo ahorita que se oye feo, pero una vez me dijeron a mí, ¿sabe qué, hermano? No sé cómo lo voy a decir, muy vulgar o corriente, pero nadie tiene la culpa, me dijo. Aquí hay un dicho, me dice, que se dice que nadie tiene la culpa más que el indio. ¿Cómo es? Nadie tiene la culpa más del indio, no es culpa del indio, dice, sino del que lo hace compadre. Y dije yo, sí tiene razón. Ellos se han comportado así porque yo no les he enseñado que aquí hay un gobierno y que ellos tienen que someterse a ese gobierno y respetar autoridad. Entonces, miren, hermano, lo empecé a hacer y empecé a corregir. Un día llegué a la casa de un hermano y cuando eran los cassettes, ¿se acuerdan? Y dije, y como ya todos mis cassettes, porque como ya sabía cómo eran, les ponía un papelito ahí, hermanos, con una cinta de tape y decía, Pastor Elías. Entonces digo, ¿y qué hace este cassette aquí? ¿Y qué hace este otro? ¿Y qué hace este otro? Y se empieza a reír. Y yo los tomé prestados, pastor. ¿Cómo que los tomó prestados? Si no me los pidió. ¿Sabe qué? Me los voy a llevar porque son míos. Y por favor no agarren mis cosas. Sí, hermano, mire, es tremendo que a veces la gente confunde la amabilidad. Y eso no debe ser así. Entonces, tanto en la iglesia, como en el trabajo, en el negocio, en todo lugar, la gente debe saber que hay un poder de gobierno y hay autoridad. Y que no pueden hacer lo que quieran. Es que aquel es mi amigo, por eso llego a las 10 de la mañana. No, aquí se entra a las 7. ¿Y cómo que llegaste 3 horas después? No, vete a tu casa. Como tengas ganas de trabajar, me avisas. Entonces vas a sentir el rigor. Y vas a sentir lo duro, ¿verdad? Pero si no lo hacemos. Entonces miren, hermanos, muchas veces en la iglesia algunos sienten duro. Que le dice, tú tienes tal privilegio, ¿verdad? Tú sirves en tal área, ¿verdad? Sí. Y no estuviste como te tocó varias veces. Y no avisaste. Entonces, ¿qué va a hacer? No somos amigos, ¿verdad, pastor? Pastora, somos amigos, ¿verdad? Sí, pero se te tiene que educar. Se te tiene que enseñar que hay un orden. Dentro del gobierno hay un orden. Y si tú no lo sabes reconocer, te voy a suspender. Y cuando tú ya aprendas que debes de ser ordenado y disciplinado y responder conforme te toca hacer tu trabajo, te vamos a volver a dar tu trabajo. Pero mientras no. Entonces miren, hermanos, por eso algunos cristianos menosprecian la iglesia del Señor. Si usted trabaja en un lugar y faltó un día, en medio de la semana vuelve a faltar otro día, no le dicen nada, no hay problema, usted quiere cobrar su semana completa, ¿verdad? Llega y semana completa.
Qué bonito. Pero se va a una empresa grande, falta un día y en la semana falta 3, ¿qué hace la empresa? Vete a tu casa, vamos a suspender una semana, sin sueldo. Y se te van a pagar nomás los días que has trabajado. Le va a pesar y más, lo van a multar porque no le van a dar lo que es. Le van a dar mucho menos de lo que tenía que ganar en esos 2 días que trabajó. Entonces le va a doler tanto que va a madrugar a su trabajo, va a procurar no faltar, se va a hacer responsable. Ajá. ¿Y con la iglesia? Bueno, es que en la iglesia no me dan un sueldo, ¿verdad? ¿Usted quiere un sueldo? ¿En la iglesia? Como trabajamos para el Señor, lo hacemos por amor. A mí a veces me hablan a la 1 o 2 de la mañana. Venga, pastor, se está muriendo fulano y tal. Allá voy corriendo, hermano. Y yo no le digo, ¿sabes qué? La visita pastoral por venir a las 2 de la mañana vale 1,000 pesos. No le digo eso, ¿o sí? Pastor, tengo problemas familiares, ¿puede venir? Sí, allá vamos. Y que el pastor le diga, son 2,000 pesos porque fue desde Cuernavaca a San Francisco. No, tampoco, hermano. Lo hacemos por amor. Y no porque lo hacemos por amor vamos a menospreciar la iglesia del Señor, ¿verdad? Fíjense que muchos por eso menosprecian la iglesia del Señor y a veces no son disciplinados. Entonces aquí es donde, empezando a hablar de lo que es el gobierno de Dios, hermanos. Miren lo que dice Hechos 7:35. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole, ¿quién te nombró gobernante? Oiga esa palabra, ¿quién te llamó gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador, mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces, aquí la Biblia está diciendo que Dios, al que llama para servirle, le da un poder. A Moisés lo hizo, ¿qué dice? Gobernante y libertador. Entonces, aquí es donde nosotros debemos de entender, hermanos, que cuando Dios nos da algo, nos respalda. Y hasta decimos, fíjense que yo nunca había entendido, hermanos, que era, si a usted le dicen, ore por este loco, usted va a decir, pero ¿cómo quiere que ore por un loco si ya hasta los doctores dicen que está loco? Pues mejor porque ya le certificaron que sí está loco, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a orar por un loco si está loco? Pues entonces, ¿a qué lo llamaron a usted? Mire, cuando Dios me permitió orar por ese muchacho, tenía 7 años encadenado. Hermano, estaba loco. Y cuando yo veo que Dios le devuelve la razón y empieza a recordar todo, yo empecé a llorar. Yo dije, Padre, tú eres grande. Porque aquí dice que cuando Dios lo envía a uno, le da el poder de gobierno y le da el poder de libertador. Entonces son cosas que nosotros tenemos que hacerle énfasis. La vida del cristiano no es solo venir aquí, hermano. Aquí usted viene, yo vengo, todos venimos a ser capacitados por Dios. Y de aquí salimos a llevar a cabo las obras que Dios tiene para nosotros. Y entonces ahí es donde nosotros debemos de entender qué poder nos dieron. Porque el diablo nos va a desafiar y va a decir, ¿y tú quién eres? Y voy a decir un nombre que yo creo que aquí no hay, ¿va? Y va a decir, ¿y a ti quién te envió? ¿Y tú cómo te llamas? ¿Quién eres? Silvino, le dice. ¿Cómo que Silvino? Le digo, ni nombre te pusieron. Un ejemplo, lo está tratando de menospreciar para que se sienta menos, para que sienta que no tiene poder. Entonces, pero si él entiende que el que lo envió lo hizo gobernante y lo hizo libertador, él le va a decir, ¿sabes qué, diablo mentiroso? En el nombre de Jesucristo, a mí no me vas a menospreciar.
El que me envió me hizo gobernante y me hizo libertador, así es que te vas de esta vida. ¿Y sabe qué dicen los demonios cuando uno les habla haciendo? No me voy, dice. Se parecen a algunos cristianos caprichosos. Te vas. No, no me voy. ¿Y por qué me voy a ir? Dice. Si este me dio permiso de estar aquí y sin pagar renta, dijo. ¿Se imagina? Hasta eso. Este me dio derechos, dice, o esta. Entonces, aunque ellos digan eso, uno dice, ¿sabes qué? Pues yo vine en el poder del Señor porque soy un gobernante del Señor a quitarte todo derecho sobre esta vida, a quitarte todo poder sobre esta vida y a enseñarte que Dios es el dueño de esta vida ahora. Entonces, cuando ya uno habla con poder de gobernante, hermano, y con poder de libertador, el diablo se queda, enmudece y ya no puede hacer nada. Entonces aquí es donde nosotros debemos de entender entonces por qué debemos de conocer el poder de gobierno de Dios. Mire, hermano, usted tiene que estar informado, porque una vez, hermano, me acuerdo que me había metido yo a estudiar en un instituto allá en la Ciudad de México y nos dieron oportunidad de salir ese día y voy a una iglesia donde me invitaban seguido a predicar y oigo que había un escándalo en la iglesia, hermano. Pero escándalo. Y me paro en la puerta y empiezo a ver de afuera. Yo soy Lucifer, les decía el endemoniado. Y el pastor estaba sentado por aquel lado, hermano, una banca, con los ancianos. Y le decían, ya vio, pastor, está diciendo que él es Lucifer. ¿Y qué vamos a hacerle? Entonces, como el pastor estaba bien ignorante y ellos también, pregúntenle que qué hacemos. Ya van a preguntarle al endemoniado. Oye, dice el pastor, ¿qué quieres que hagamos? Díganle que 3 días de ayuno para que yo me vaya, si no, no me voy, decía. ¿Cómo el diablo te va a poner qué tienes que hacer? Entonces no eres gobernante de Dios, ni libertador de Dios. Eres una simple persona que no sabe ni para qué está aquí. Entonces, miren, hermanos, qué importante es. Entonces, cuando yo vi eso, dije, me enojé, hermano. Asqueroso diablo, dije yo. Y me metí. Vénganse, vamos a orar por este. Cuando empezamos a orar, cayó al suelo, hermano, una peste azufre que soltaba, pero fuerte. Y era el presidente de los jóvenes. Miren nomás. Y como yo vi que el pastor... como dijo uno por allá, hermanos, en mi pueblo, ni fa. ¿Sabe qué? Mejor ahí ustedes se encarcen, me voy. ¿Cómo que le están preguntando a él? Si ya lo estamos ministrando, ¿por qué tienen que estarle pidiendo permisos y que hay que avisarle a todos los hermanos que 3 días de ayuno? No, hermano, es que eso no es así. Él no tiene que darnos órdenes de qué tenemos que hacer. Eso es ignorancia. Por eso es que ya cuando uno entiende, hermanos, que a uno le dieron poder de gobierno y le dieron poder de liberar, hermano, entonces uno dice, no, pues el que me llamó me dijo que lo hiciera así y de esta otra forma. Por eso mire cómo dice Moisés. Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que le apareció en la zarza. ¿Quién lo envió? El que lo envió, dice que fue el ángel de Jehová, el que lo envió. El ángel de Jehová en la Biblia es Jesucristo. Él fue el que lo envió. Entonces, si Él lo envió, entonces, ¿qué? ¿Cómo que se va a echar para atrás? Hermano, mire a dónde iba a ir Moisés a enfrentarse con el faraón que lo quería matar años atrás. Hermano, y que le tenía recelos y envidia. Entonces, ahora él entra, hermanos, a un campo de batalla con el cual Dios primero lo capacitó. A ver, le dijo, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Tírala por tierra. Y lo empezó a entrenar, hermano. Con esta vara vas a liberar al pueblo. Con lo que tienes en tu mano. Entonces lo envió. Y si me preguntan quién me envió, por eso es que él está diciendo, el que me envió me dijo esto y me habló de esta forma. Entonces uno tiene que tener bases, hermano, para decir quién es uno y por qué está en tal situación y qué está haciendo, a qué lo enviaron a hacer.
Entonces es ahí donde uno como si el demonio le dice, ¿qué hacía Goliat cuando veía a David, hermano? Te voy a hacer pedazo, le decía, hermano. Y tu carne la lavará las aves de los cielos. Hermano, le quería meter miedo, lo amenazaba. ¿Y qué hizo David? Y le dice, tú vienes a mí con una onda y con piedras como que yo fuera un perro. Se sintió humillado, hermano. Que Davidcito iba con su bastoncito, hermanos, y con su onda. Pero con esa onda lo derribó. Porque él dijo, es que yo no vengo confiando en mí, yo vengo confiando en Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, al cual tú has desafiado, le dijo. Entonces, miren, hermanos, nunca creamos que porque tenemos habilidades o porque estudiamos, no. La capacitación es buena, pero no creamos que somos nosotros los que hacemos las cosas. Las hace el que va dentro de nosotros, amén. Él es el que hace las obras, y Él es el que libera, Él es el que transforma vidas. Entonces, aquí estamos viendo que Dios le dio el ser gobernante y libertador, y Él lo envió. Bueno, quiere decir que uno no se debe enviar solo. Miren, los hermanos en Cuernavaca están enseñados. Si vas a administrar algún lugar, me tienes que decir a dónde vas, con quién vas, qué vas a hacer, por qué. Porque ya han pasado casos, hermano, de hermanos que se emocionan y en el nombre de Jesús, fuera demonio. Y cuando ven que la cosa se pone dura, hermano, me han hablado llorando. ¿Y ahora qué hago? Si la cosa se puso bien dura. Es que usted no debió haber hecho eso. Usted debió haberme avisado para que yo le enviara y pusiera más gente que fuera con usted. Cuando son casos de liberación. Cuando nada más va a evangelizar, pues usted, pero aún así tiene que ser enviado por cualquier cosa. Entonces ellos, pastor, envíeme, ore por mí, envíen. Pero no te voy a enviar solo, le digo. Te voy a enviar con unos 2 hermanos más, porque si la cosa está pesada, tienes que saber qué vas a hacer. Y esa es la situación. Por eso es que usted no solo que usted diga, ay, es que yo soy bachiller en teología. Hermano, yo he conocido bachilleres, licenciados en teología, que yo digo, ay, estos no saben nada. Traen un título nada más porque el papel aguanta con todo. Pero hermanos, eso es lo que uno tiene que entender, quién lo capacita y quién lo envía. Aquí vemos a un Moisés que lo capacita a Dios y lo envía a Dios. Vemos a un Jesucristo que capacita a 70 y los envía. ¿Se acuerda de eso, verdad? Bueno, y lo mismo hoy estamos viendo aquí a la luz de la Biblia. Bueno, mire, segundo libro de Crónicas 1:11. Entonces Dios le dijo a Salomón, ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos o una vida muy larga. Fíjese, hermano, lo que Dios le está diciendo a Salomón. Y has pedido sabiduría. Y eso es muy importante, hermano. Tener el conocimiento. La sabiduría se puede manifestar en diferentes formas. Pero aquí está hablando de una sabiduría en conocimiento espiritual. Cuando tenemos sabiduría en conocimiento espiritual, vamos a entender contra qué estamos luchando, a qué nos estamos enfrentando. Por eso cuando el apóstol Pablo habla a los Efesios, les dice, porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Mire, hermano, el descubrimiento de esta revelación del apóstol Pablo hasta hoy en día nos ayuda a muchos cristianos. No estamos luchando contra cualquier cosa, por lo cual tenemos que pedirle a Dios, danos sabiduría, Señor. Porque no estamos diciendo, Señor, danos un conocimiento de las cosas materiales solamente. No, danos sabiduría, la sabiduría en misterio, la sabiduría espiritual, Señor, por la que podemos saber hacer planes, levantar batallas fuertes y podemos tener victorias grandes, porque tenemos tu sabiduría para entrar en las batallas. Entonces es importante esto. Bueno, ahora, esto es lo que Dios le dice a Salomón. Usted sabe que Salomón, su nombre significa, creo, reposo.
En el tiempo de Salomón no hubo guerras, hermanos, hubo paz. Usted puede decir, también significa paz. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque él pidió sabiduría al principio para empezar las guerras, ganarlas y saber cómo tener alianzas y vivir en paz. Y que ya no hubieran guerras en su gobierno. Entonces, mire, qué importante esto, ¿verdad? Que nosotros aprendamos de esa forma cómo es que los hijos de Dios debemos gobernar y cómo es que debemos de estar en un gobierno. Porque si usted no está en nada, entonces, ¿para qué va a servir? Pues para nada. Así de fácil. A veces tenemos miedo a los desafíos. Y decimos, ay, yo no le entro a eso. ¿Sabe que a veces, hermano, mire, si Dios lo permite, mañana vamos a hablar de puntos sobre ciertas clases de espíritus que se mueven en las vidas de las personas, por lo cual a veces no se levantan tan fácilmente. Y vamos a hablar por qué situación la Biblia habla de eso. Pero hoy estamos hablando de esto, hermanos, ¿por qué es tan importante saber gobernar? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es importante aprender a hacerlo? ¿Se imagina que usted, hermana, se casó con un hombre de esos bravos, pegalones, de esos que sienten que si ellos golpean a la mujer, ellos son bien machos y son muy hombres y toda la cosa? Son ruines. Para mí son ruines, porque no deberían de hacer eso. Pero se sienten machos y todos llegan a la iglesia y creen que con ser así de esa forma iracunda y todo, a todas personas van a intimidar. No, hermano. Fíjense que una vez yo estaba orando y oigo ruido en la sala y que conmigo no van a poder. Dije, eso ya no me gustó. Me paré de donde estaba orando. Yo soy maestro de Kung Fu y conmigo no van a poder. Pero las palabras que usaba que no van a poder, dije, esas no son palabras de un maestro de Kung Fu, esas son palabras de un demonio. Ya tenía en el cuello a un hermano predicador así, mire, casi levantado, hermano, un señor así, mire, bien, tremendo. Cuando yo llegué le dije, hijo del diablo, dije, en nombre de Jesús, suéltalo, te ordeno que lo sueltes ahora. Y me dijo, tú no me vas a decir a mí nada, yo te lo voy a decir, porque vengo en la autoridad del Señor. Te ordeno que lo sueltes. Ahí lo soltó. Y después uno nos quería pegar a todos, pero yo le dije, no, aquí no vas a venir a ordenar ni a hacer nada. Uno tiene que entender que el territorio de uno le pertenece a Dios. Y que uno mismo le pertenece a Dios y que no cualquier hijo del diablo va a querer llegar a pisotear la casa de uno, hermano. Yo ya estaba alzando mis manos para ministrarlo y llegó la policía en ese momento y se lo llevó. Porque él estaba cometiendo una falta muy grande. Pero ¿a qué voy con esto, hermano? Que cuando usted se atemoriza con cualquier cosa, usted pierde el poder de gobierno. El enemigo usó astucias para quitarle el poder de gobierno. Entonces, mire, por eso es que el Señor le dice a Salomón, tú no me pediste ni la muerte de tus enemigos. Mire qué tremendo. No me pediste bienes, riquezas, ni bienes, ni esplendor. Lo que me pediste fue sabiduría y conocimiento para gobernar. Oiga, hermano, quien tiene sabiduría y conocimiento, el dinero va a llegar solo. Las riquezas van a llegar solas. Por lo que tiene, porque lo que tiene es de un alto valor. Pero muchas veces, como uno no es espiritual, no alcanza a visualizar qué tanta riqueza tiene lo que Dios nos ha dado. Qué importante es esto de poder descubrirlo y decir, si yo oro más, yo voy a tener más bendición. Si yo busco más a Dios, lo voy a conocer mejor. Si yo me entrego más, voy a tener más poder y autoridad. Hermanos, muchas cosas en esta vida se dan y se logran en personas por abusos, porque el pueblo es ignorante. Si el pueblo supiera, se defendería. Fíjese, le voy a contar. Ay, yo siempre me pasa eso de contar, por eso no avanzo, hermano. Pero le voy a contar. Llego a Cuernavaca, un lugar que le pertenece a Ferrocarriles de México, hermano.
Y ahí todo el que quisiera plantar algo, levantar un bloque o dos, le caían los ferrocarrileros y le cruzaban una línea de ferrocarril entre las vías y su casa. No vas a construir nada. Y no, aquí nosotros mandamos, porque eran corruptos, querían dinero. Y no, que bien imponente uno, hermano, ¿para qué se me puso imponente? Queriéndome gritar. Yo le dije, primero le dije, a mí no me tienes por qué gritar. Y aquí vas a bajar la voz. No, que te voy a cruzar los que quiera, pero nada más quiero que sepas con quién te estás metiendo. ¿Y qué estás intentando hacer? ¿Vas a pelear con el mismo gobierno? Eres ignorante, no sabes las leyes, no sabes que los templos son propiedad del gobierno. En ese tiempo los templos eran propiedad federal. Hoy no. Y no pudo. A ver, crúzalo, vamos, crúzalo. No saben ni el problema. Nunca más volvió a buscarme, ni a quererme amedrentar, hermano. ¿Qué pasa cuando nosotros no hemos encontrado el poder de gobierno? ¿Cómo se consigue el poder de gobierno? El poder de gobierno se consigue, hermanos, buscando el rostro de Dios, buscando su presencia, sabiendo entregarnos a Dios y consagrarnos. No de que usted aparece en la iglesia ya cada año. No se vaya a ofender con lo que le digo, porque a veces los hermanos son bien resentidos. Pero la avisa con tiempo, ¿verdad? Porque va a decir, ay, el pastor me la echó bien duro. No le estoy echando a nadie, hermano. Pero es que es la realidad. Si usted es de los que se aparecen una vez al año en el templo, ¿qué poder va a tener? ¿Qué autoridad va a tener? ¿Qué conocimientos va a tener sobre los poderes y gobiernos del enemigo si usted no se prepara constantemente? Entonces ahí es donde tenemos que llegar, hermanos, y entender por qué Dios nos da el poder y la autoridad, como vio con Moisés, ¿verdad? Yo le estoy hablando con la Biblia. Si usted me dice, pastor, ¿y cómo usted puede decir eso? Es que la Biblia lo dice. Si usted es de los cristianos que quiere ser cristiano, pastor, mire, hace el culto a esta hora para que yo pueda. Si llueve, mejor hágalo antes, pastor. No, hermano, usted es un comodino o comodina que todo quiere a su antojo. No, hombre, si usted quiere progresar, esfuércese, échele ganas, aunque llegue mojado al culto, pero no se va a morir por una bañada desde el cielo, hermano. Sí, no se va a morir por eso. Al contrario, Dios lo va a bendecir más, porque va a decir cuánto me ama mi hijo. No le importó mojarse, llegar con los pies mojados y todo, pero está feliz en mi casa. Sí, hermano. Oye, el cristianismo de veras que da lástima, hermanos. No el de aquí, ¿verdad? Sí, claro, pues, nosotros. No, el cristianismo de por allá de Shanghái, China, hermanos. Ese cristianismo es del que yo le hablo, de que son bien comodinos, hermano. Todo quieren a su antojo, no son nada esforzados. ¿Cómo? Hermanos, mire, toda persona que quiera lograr algo en la vida tiene que esforzarse. Es como cuando yo veo que algunos ven que un hermano llegó con un carrazo. Sí, hermano. Llego y le digo, no está codiciando el carro el hermano. Trabaje duro en la vida, sea consagrado a Dios y Dios le va a dar mejor cosas que esas. Sí, hermano, sí. Es que ustedes ponen la vida material como lo mejor. La vida material no es lo mejor, la vida espiritual es lo mejor. Entonces yo le digo, mire, trabaje, pero tenga horarios para trabajar. Usted diga, trabajo de esta hora a esta hora, después de esa hora, ese es el tiempo de mi Señor. Si usted es así, hermano, no, hombre, Dios lo va a bendecir en gran manera. Sí, hermano. Mire, cuando yo tenía negocios, decía al Señor, Señor, mira, tú sabes que esos negocios están abiertos todo el día. Pero yo te pido, Señor, que tú pongas la bendición de una semana en este día. Tenemos necesidades, Señor. Y Dios la ponía, hermano.
Dios ponía la bendición. Vendimos lo de la semana en un día. Aleluya, como decir, vámonos de vacaciones. No, hermano, no. Es que el que tiene negocio tiene que estar ahí siempre. Si no, la clientela se le va. Pero debe poner horarios. Que diga, de tal horario a tal horario estoy yo. Oiga, ¿y no abre los domingos? Abro todos los días menos el domingo. Pero si el domingo es cuando más gente hay, sí. Pero yo tengo que ir a la iglesia. ¿O le da vergüenza decir que es cristiano? ¿Le da vergüenza? No. Si le da vergüenza, a Dios también le va a dar a usted vergüenza. Va a decir, ¿qué vergüenza de hijos tengo? Sí, hermano. ¿No lo ha leído? El que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mis ángeles. Ay, hermano. Ay, yo veo unos hermanos que se hecho una risota. Aquí hay un hermano que, bien lindo, me ha visto en otro lugar. ¡Pastor! Con este no se puede decir que es Cristo. ¡Pastor! ¡Venga a comer conmigo, pastor! ¡Ay, Dios te bendiga, hermano! No, ¿qué me pasó? Veníamos un día para acá con mi esposa y estábamos, mira, llevémonos eso para comer en el camino, porque hoy no vamos a ir a comer a ninguna casa. Comemos eso en el camino y ya. Y llego, ¡siervo de Dios! Y todos estaban adentro del Costco. Tremendo, ¿sabes? Que no le da pena, hermano. Qué bonito, ¿verdad? Que diciendo que bárbaro, estos avergüenzan al reino de las tinieblas y avergüenzan a los cristianos tibios también. Eso es que cuando van con el pastor dice, mira, es un amigo, porque les da vergüenza decir que son cristianos, hermanos, qué vergüenza. Pero bueno, sigamos con lo que estamos aquí. Sabiduría para saber gobernar y conocimiento. Bueno, el que gobierna debe ocuparse de buenas obras. Tito 3:8 dice, este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Que nos encarguemos de qué, hermano? De hacer buenas obras. Mire, así es como se establece, hermanos, el gobierno de Dios, haciendo buenas obras. Entonces, cuando entendemos eso, dice, esto es excelente y provechoso para todos. Entonces, hermanos, si la iglesia no trabaja, nunca le habla de Cristo a nadie, no levanta al caído, hermanos, ni ora por el enfermo. Hay gente que a veces está caída, hermano, y me encuentran en la calle, pastor, ¿cómo está? No, le digo, te vine a verle, te vine a buscarle. Sí, pastor, sí, en la calle, ahí me lo encuentro. Y me dice, pastor, ay, estoy mal, pastor. Ahorita vamos a orar. Ay, oren. No, ¿qué es la iglesia? Aquí voy a orar por ti en la calle. Le digo, ya estoy en la calle en el nombre de Jesús. Padre, bendícelo, llénalo, Padre, levántalo. Sí, hermano. Nosotros tenemos que aprender a hacer buenas obras, ¿sí o no? Usted está viendo que alguien está caído, está atrapado por el pecado, está desanimado, está enfermo. Ahí sí, manito, allá vamos a orar por ti en la iglesia. Ahí ore de una vez y ministrelo. No pierda la bendición, ¿verdad? Establezca el gobierno de Dios en ese momento. Sí, hermanos, ¿cómo queremos nosotros, hermanos, triunfar en esta vida si no sabemos establecer el gobierno de Dios en la tierra? Eso es importante. ¿Y cómo se establece el gobierno de Dios en la tierra? Haciendo obras excelentes, buenas obras. Sigo. 1 Pedro 2:12. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Miren, hermano,
Glorifiquen a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque están viendo nuestras buenas obras. Eso es importante, que aunque hablen mal de nosotros, hermano, digan pestes de nosotros, pero cuando vean nuestro buen testimonio, ¿verdad?, glorifiquen a Dios por el buen testimonio que damos. Imagínese, usted se encontró con alguien ahí en la placita, que no está lejos de aquí. Ay, ya viste, esta es la que dicen que anda con 7 y que no son sus maridos. Bien chismosas, hermano. En lugar de hacer buenas obras, ¿verdad?, están poniendo por los suelos el evangelio, hermano. Por eso dice, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras que de ustedes, dice, y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Fíjense que esto es importante, que el que quiera tener poder de gobierno de parte de Dios también aprenda a ocuparse de la oración, hermano. Fíjese que a mí no hay que me diga alguien, pastor, ore por los perdidos, ore por la iglesia, ore. Hermanos, yo estoy en la casa, tengo mi tiempo de oración todos los días. Pero subo a regar las plantas y allá, Señor, ministra a tu pueblo. Señor, derrama poder sobre tu iglesia. Señor, despierta a los valientes. Señor, que tu obra se realice. Vengo en el carro y vengo, aleluya, aleluya. Eres grande. Y me vengo edificando, hermano. Alabando a Dios. Pero ahora el asunto, ocuparnos de la oración. Efesios 6:18. Con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiere decir que el gobierno de Dios tiene ramificaciones. ¿Cómo se establece? Haciendo obras, pero también intercediendo, dice la Biblia. También me dieron ganas de venir aquí a la oración, hermano. Veo las fotos de la gran hoyota, así de tamales. Digo, así, ¿quién no va a ir? Digo yo, si hay tamales. Digo, pues hoy hay que ir, hay tamales, le digo. Qué bueno, hermanos. Qué bueno que sean generosos, pero que no sea eso lo que los jale a orar. Si en una casa no le dan ni café con pan, usted diga, Señor, qué linda casa. Qué bueno que pude ahí orar y bendecir ese lugar y también bendecir a tu pueblo, interceder por los necesitados. Hermanos, no tenemos que perder la visión. Si en un lugar le dan aunque sea un taquito de cecina y uno de arrachera, pues, ¿verdad, hermano? No, hombre, dice, pues así no falto. Hermanos, vaya a la oración. Esa es parte del gobierno de Dios. Establecer el gobierno. Cuando usted ora, usted va a empezar a decir, Padre, derribamos las potestades. Las destruimos en el nombre de Jesucristo. Destruimos los poderes de idolatría. Miren, hermanos, tengo unos vecinos que llevan como 4 meses rezando. No sabemos por qué están rezando, pero yo siempre agarro, Padre, en el nombre de Jesucristo, destruye esos poderes del diablo. Destrúyelos en el nombre de Jesucristo. Ese pastor, respete. Están rezando. Santa María, Madre de Dios, sin pecado concebido. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, que el Señor te salve. Bueno, dice uno, no que es madre, no que es intercesor. ¿Y cómo? Que el Señor te salve. Y si yo le sigo, no me ceses, me tocó una vez estar yo y ya quería agarrarte el cuello. Ah, no, no es cierto. Pero nunca había oído un rezo desde el principio hasta el final. Ay, sí, Señor, cállalo ya. Cállalo, Señor. Ya va como 2 horas, hermano.
Ya medio cerraba el librito y ¡pah! Entro yo, la palabra de Dios dice esto, le digo, yo empiezo a predicar, hermano. Pero cuando yo oigo que dicen, Torre de Marfil ruega por nosotros, esto sí está bien enchamucado, dije yo. Hermano, por eso es que el rezo es un clamor a los demonios. No es una oración a Dios. Hace poco les decía, hermano, ¿sabe qué es? Eso es cantinflear, les dije. Y ahí en Cuernavaca fue donde se le puso a ese actor Cantinflas, hermano. Porque hablaba y decía, como que decía mucho y no decía nada. Sí, y no decía nada en todo lo que habla. Así es el rezo. Pero ahí es como un enlace de palabras contradictorias, positivas, negativas, es la forma de invocación a los demonios. Y como la gente lo ignora y no sabe. Si yo le digo a usted, ¿usted ya vio de dónde viene el rosario? El collar ese de bolitas. Ay, hermanos, y como usted es bien patriota, puramente mexicano, hecho en México. ¿Cuál hecho en México, hermano? Si usted ve, los faraones ya lo tenían, de Egipto. Los chinos lo usan. Los coreanos lo usan. Los hindúes lo usan. Viene de tierras orientales esa costumbre, hermano. Pero como la Iglesia Católica ha arrastrado hechicería, brujería, satanismo, de todo para los países, hermano. Entonces, ha hecho una revoltura de todo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que orar, Padre, destruye todo poder del diablo, de confusión, de engaño, Padre. Y que yo le digo al Señor, que se convenzan que están en el error, Padre, y que se arrepientan de esos rezos. Pero estoy ahí harto y reprendo, porque mira qué ataques tan fuertes durante esos días de rezos, hermano. Yo decía, no puede ser, Señor. El diablo no nos quiere dejar dormir. Un perro enfrente ladre y ladre, se callaba y le digo, pues vámonos para el cuarto de allá. Empezaba el perro del vecino, te reprendo en el nombre de Jesús, pum, se callaba. Entonces dije, son ataques. ¿Y todo a través de qué? De los rezos. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Establecer el gobierno de Dios a través de la oración de guerra espiritual y de intercesión. Ahora tenga un propósito para orar en sus oraciones. Nosotros todos los días oramos media hora antes de empezar el culto en Cuernavaca. Igual ustedes deben de orar siempre, y no lo hagan solo por orar como que están rezando, sino en el nombre de Jesucristo, Padre. Cúbrenos, cubre la iglesia. Haz de esta iglesia una iglesia guerrera, Padre. Haznos conquistadores de esta tierra. Mire, yo no estoy conforme, espero que Dios no me lleve antes de que logremos algo grande aquí, hermano. Siempre he dicho, hay muchos pueblos vecinos que esa ha sido mi visión siempre. Que debemos de ganarlos para Dios. Entonces en nuestras oraciones, Padre, danos los pueblos que están cercanos a nosotros. Derriba los poderes del diablo que hay ahí, Padre. Y permítenos establecer ahí tu reino. Establecer su reino, establecer su gobierno. Ay, yo aquí veo como que ya me quedan 4 minutos, ¿eh? Sí, tú siempre. Aquí tengo cronómetro, mamacita. Hoy sí no me puedes bailar. Y ya de que me dice eso, ya estoy checando. Tiempo. Que me faltan 15 minutos y me está diciendo tiempo. Digo, hoy sí no. Hoy sí, aquí está también el mío. Y usted también, hermano, ¿eh? Bueno, entonces miren, hermanos. Lucas 21:36. Mas velad en todo tiempo, orando, para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Quiere decir que, no se fijan que hay unos que yo les digo, levanten las manos, vamos a clamar, vamos a interceder. Ya no aguantan. ¿O están? No tienen fuerzas. ¿Cómo dice aquí? Orando para que tengáis fuerza.
para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis a tener fuerza para que podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre, delante de Jesucristo, hermano. Miren, hermanos, esto no tarda en ponerse, pero color de hormiga, dijeron algunos, ¿verdad? Todos los países europeos se están preparando con submarinos, con aviones de guerra, con tanques, todos, hermano. Quiere decir que algo muy fuerte viene bien pronto. Y no solo estoy diciendo para meterle miedo, sino para que clamemos. Danos tiempo, Señor. Danos tiempo, porque no hemos logrado todavía hacer mucho. Danos tiempo de ganar almas. Danos tiempo, Señor. Y muévenos con tu Santo Espíritu. Ahí sí, danos la fuerza, Padre. Y que al orar estemos velando, estemos despiertos en lo que queremos. Y que debemos de lograr y decir, no lo hemos logrado, pero Señor, danos la oportunidad de hacerlo. Y vivamos, hermano, apresuradamente. Porque el tiempo es corto. Amén. No crea usted que nos queda mucho tiempo. Los días ya no son igual que antes, hermano. Se para uno bien temprano y con las 3 de la tarde, híjole, ¿cómo se fue el día así? Ya los días ya están siendo acortados. No nos alcanza el tiempo. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta, hermano. Por eso es que es importante que digamos, como dice la Biblia, al Padre nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra, Señor, como se hace allá, que se haga aquí, que establezcamos ese reino aquí en la tierra, Padre. Ocuparse de la salvación. Ese tiempo nos come, hermano. Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Filipos, hermanos. Ocúpense de su salvación. El reino de Dios también se establece viviendo en nuestra salvación, disfrutando el gozo de la salvación, pero también haciendo la voluntad de Dios. Que no descuidemos lo que nos han dado, hermano. Una salvación tan grande como esta, dice la Biblia. Mire, bueno, avanzo. Hechos 16, 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Mira, hermano, ¿por qué cuando nosotros hablemos de velar y orar en el momento de salvación que Dios nos ha dado, en la salvación que Dios nos ha otorgado, estar velando que no se nos cuelen espíritus de brujería? Hoy dentro de las iglesias hay mucho espíritu de brujería, hermano, ministrando, porque la iglesia no está velando, ni el pastor está velando en la salvación. Entonces los demonios están diciendo, y como son bien empavonados, ¿verdad?, les gusta darse mucho aire de grandeza. No, hermanos, la grandeza es de Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el poder, amén. Y por varios días estuvo haciendo eso. Estos son hombres de Dios. Imagínense, lo estaba alabando. Entonces dice que Pablo, cansado ya de ello, un día agarró y le dijo: en el nombre de Jesús, espíritu pitón, fuera. Cayó convulsionando el demonio, hermano. Hasta la cárcel fueron a dar, porque esta les daba ganancias a sus amos a través de la adivinación. Entonces Pablo la discernió, se dio cuenta que era un demonio, que sí, ellos predicaban la salvación, pero esta no era que quisiera, sino que quería como engañarlos en el sentido de que creyeran que ellos eran grandes siervos de Dios, pero no eran orgullosos, hermanos, no eran altivos, eran siervos humildes de Dios. Detectó el espíritu que se estaba encubriendo ahí, hermanos, y que quería filtrarse como cristiano. Imagínense, el diablo, ¿en cuándo se siente cristiano? Filtrándose en medio de los cristianos.
Por eso es que nosotros tenemos que velar. ¿Por qué no celebramos Navidad? ¿Por qué no celebramos la Semana Santa? Hermanos, ¿por qué no celebramos muchas fiestas que son paganas? Yo digo, hermano, mire, hagamos los 15 años de su hija. Hagamos un culto bueno, hermano, dándole la gloria a Dios. Compre un buen pastel y nos lo echamos entre todos. Y mátese unos cuantos borregos si quiere y nos los comemos, pero los cristianos somos buenos para comer. Pero que el enfoque sea predicar salvación. No de que, pastor, y me deja que traiga unos 20 chambelanes y van a bailar el vals. Y también va a bailar el vals con su... ¿Qué vals ni qué nada? Váyase por otro lado. ¿Cómo que? Hermano, eso no va dentro de la iglesia cristiana. Pero como se aporta. Ah, no, sí. ¿Qué más quiere? ¿Mariachi también? Mire, hermano, qué tremendo no ocuparnos de nuestra salvación. Estamos dando lugar a cosas del mundo dentro de la iglesia. Yo por siempre les digo, hermano, hagámoslo de manera cristiana. Démosle gracias a Dios porque cumplió un año más de vida y no le pongo en esos vestidos bombachos como de mariachi, ¿verdad? Sí, hermano. No, hagamos bien las cosas. Por eso dice aquí que cuidemos nuestra salvación con mucho temor y temblor. Quiere decir, no nos salgamos de los parámetros bíblicos y estemos metiendo el mundo dentro de la iglesia, hermanos. No hagamos así. Ya se me fue el tiempo y sí, mi esposa tiene razón. Ya me pasé 4 minutos. Aquí voy a terminar el punto, lo que quise compartir hoy, pero voy a seguir hablándoles sobre gobierno, los días sábados. Porque quiero que ustedes se establezcan en reconocer el gobierno de Dios sobre sus vidas, en aprender a reconocer autoridad, en aprender a reconocer a los que los presiden. Porque muchas veces en la iglesia no se respeta gobierno de Dios ni autoridad. Cada quien hace lo que quiere y no debe ser así. Usted tiene que aprender a someterse a Dios y a las autoridades que Él ha puesto. Presidir delegando funciones. 1 Tesalonicenses 5:12. Mire cómo dice: pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. ¿Cómo dice? Reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Hermano, les dice uno, hagan esto. Ah, no, a mí no me gusta así. Pónganse esto. Ahí eso no combina. Hermanos, no reconocen autoridad, hermano. Que parece que llegaron al tianguis, no sé a dónde llegaron. Y quieren hacer lo que ellos quieren en la iglesia. Tenemos programas para todo. Mi esposita a veces se cuesta bien noche haciendo programas de todo, hermano. Y yo digo, y no respetan lo que se les establece. Entonces eso no reconocer a quienes los presiden, a quienes los dirigen, a quienes los instruyen. ¿No dice así la palabra? Imagínense, yo aparto el tiempo para estar acá. Y llego y los hermanos no hacen esto. Los hermanos no respetan este programa. Los hermanos no hacen... Bueno, hermano, ¿de qué se trata? ¿Va a armar una orquesta o qué? Donde usted es el que hace el show. No, hombre, aprendamos, como dice aquí la Biblia. Pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. A veces los hermanos, pastor, yo ya no quiero mi cargo. Cada quien hace lo que quiere. Pastor, yo ya no voy a estar en lo mío porque
No quieren hacer lo que les digo. Entonces dice uno, hermano, ¿cómo vamos a progresar si cada quien hace lo que quiere? No reconocen autoridad. ¿Quién soy yo aquí? ¿Soy la autoridad por ustedes? ¿Me reconocen como el pastor? Obedezcan pues. Obedezcan lo que se les establece. Hagan las cosas como se les dicen. No las hagan como ustedes creen o piensan. No se vuelvan Giesis. Eliseo mandaba a Giesi. Nada funcionaba, porque no lo hacía como le decían. Hermanos, usted va a un trabajo, usted le dicen, haga esto. Y si no lo hace como le dijeron, ¿sabe qué? Vaya, si usted no sirve para trabajar aquí. Va a trabajar con hermano Moy, prepare cecina. Y hermano, en lugar de echarle aceite, le echó manteca. Se va a ranciar esa cecina. ¿Sabes qué? Vete, no te necesito. Lo van a correr de trabajar. Porque no obedecen. Y si usted se deja, y si usted, ay, ¿qué van a pensar? Que piensen lo que quieran. Sí, hermano. Yo, si alguien me dice, pastor, me voy, ¿por qué no me gusta decir que le vaya bien? Ay, qué bueno que te lo llevaste, Señor. Te los iba a enviar, pero qué bueno que te lo llevaste. Sí, hermano, es que si alguien no obedece, ¿para qué lo queremos? Dígame. Si usted tiene su negocio y no le obedecen, ¿para qué los quiere? Le va a echar a perder su negocio. Le va a echar a perder su trabajo. Esto es importante. El buen gobierno trae progreso. El buen gobierno trae prosperidad, hermanos. Mire, ya el tiempo se me acabó. Disculpen. Dice, incluyendo en las amonestaciones que se deba hacer a quienes andan de ociosos. 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. A los que causan divisiones. Tito 3:10, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Mire, deséchalo. Así se debe gobernar. Pobrecito, ¿qué va a pensar? ¡Ay, qué pobrecito! Cuando el diablo quiere destruir la obra de Dios, hermano, ahí no se dice pobrecito. ¿Verdad que no? A los que practican el pecado, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, hermano, cómo trabajaban los apóstoles de ese tiempo. Si no se van a consagrar y no van a obedecer, hay que desecharlos. Así trabajaba. Y así debe trabajar la iglesia de Dios hoy en día. El que tiene o la que tiene 5 maridos y el que tiene tampoco su marido. Y ahí está en la iglesia con privilegios. Mira, hermano, pasan cosas graves a veces. Amonestando aún con lágrimas. Dice que Pablo lloraba a veces cuando amonestaban. Y también amonestando conforme a la palabra, dice aquí, hermano. Quiere decir que hay que aprender a amonestar también. Que sea conforme a la palabra. La Biblia dice esto y no lo estás haciendo. Si quieres que te vaya bien, tienes que obedecer lo que la palabra dice. Aquí no hay preferidos. En el sentido de que porque el que más aporta, si usted sabe que hay que ofrendar y diezmar, hágalo para el Señor, no para sobornar al pastor. Hágalo para el Señor y de Dios para recibir su recompensa. Así debe de ser. Y no usemos astucias dentro de la casa de Dios, hermano. Si queremos que el gobierno de Dios esté sobre nosotros, aprendamos a obedecer lo que Dios ha establecido en su palabra. Dice que hay que amonestar, ¿verdad? Entonces, entendamos eso.
Y nos va a ir bien si obedecemos a Dios. ¿Usted quiere que le vaya bien? Sí, hermanos, todos queremos que nos vaya bien. Aprendamos a obedecer a Dios. Póngase de pie, por favor. Sí, porque hoy sí no quiero que mi esposa... Ya llevas 15 minutos, ya no quiero eso. Me voy a disciplinar.